Bueno, profesor, ¿qué tal? Muy buenas noches. El motivo de mi video es para exponer lo que es mi mapa conceptual de la relación de la opinión pública con la democracia en el marco del proceso de la comunicación masiva. Pues bueno, nosotros, como sabemos, la opinión pública se lleva a través de una serie de pasos, tiene que seguir una serie de pasos para llegar a lo que es el escucha, ¿no? Vaya al público. En relación con la democracia, pues también tiene que hacerse escuchar para ser una democracia, ¿no? Tenemos que poder tener la libertad de opinión para que en verdad podamos creernos demócratas, ¿no? Y pues en mi mapa conceptual yo puse los puntos de los mensajes propagados a través de los medios de difusión colectivos son un producto específico de la sociedad industrial. Hay un diseño en los mensajes de mediocridad acorde con la evaluación que el emisor hace de su público. La difusión colectiva depende de la formación social en la que vivimos y de las relaciones que se posibilitan. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Desgraciadamente, a veces nosotros queremos opinar sobre ciertos temas o sobre ciertas actitudes y las damos de conocer a los medios, ¿no? Los medios a veces se encargan de tragiversar o de dar mala información para cambiarla ya sea a la conveniencia de ellos o a la conveniencia de los gobiernos, ¿no? Bueno, continuando con el mapa. El hecho de que los individuos en posición clave elaboren contenidos de la ideología hace que su creación sea impuesta por los intereses de las clases. ¿Esto qué nos quiere decir? Que, por desgracia, a veces individuos en posiciones claves, ¿no? Ya sea, vaya, la burguesía, elabora contenidos de ideología, o sea, lo que hacen ellos es escribir ya sean libros, artículos, notas, que nosotros como proletariado leemos, pero que en realidad de ser una ayuda pues muchas veces son impuestos para los intereses para sus mismos intereses, sus mismos beneficios, ¿no? ¿Cuáles son estos beneficios? Pues seguirnos enajenando, seguirnos llenando la mente de cosas que en realidad no nos sirven, pero que nos hacen tener cierta paz para creer que nos están sirviendo, ¿no? La ideología también opera ya sea justificando o negando las contradicciones de la clase, como un soporte de explotación, lo mismo que les decía. Esta ideología que nosotros nos implanta la clase burguesa nos data, por ejemplo, a nosotros nos venden libros de superación. Bueno, esos libros de superación nos lo vende la ideología burguesa. Y lo que trata de aquí es de desviar nuestra atención para que nosotros sigamos en el proletariado, ¿no? Sigamos siendo la clase obrera. Por lo general, muchas clases participan con papel de predominio o de subordinación variables según su posición o la estructura de clases. Aquí se actúa con predominio o con subordinación dependiendo si uno pertenece a la clase social burguesa o a la clase social del proletariado. Obviamente, si nosotros pertenecemos a la clase social burguesa, pues vamos a actuar con predominio. Y si pertenecemos al proletariado, pues subordinación, ¿no? Porque pues necesitamos a veces de los trabajos, ¿no? Y tenemos que ser subordinados. El sector específico de la lucha ideológica se remonta a la época iluminista y a ella el surgimiento de la sociedad burguesa y a una nueva concepción del hombre y del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que el surgimiento del iluminismo data de finales del siglo XVII, inicios del siglo XVIII, ¿no? Eh, los inicios de la opinión pública se dan porque en la antigüedad antes quería la burguesía ser escuchada por los reyes, no por la realeza, y pues ellos empezaron a formar su propia opinión hasta lograr escalar peldaños y lograr ser alguien más, o- re- a ver, un decir es que la ideología antes era el proletariado de la antigüedad, ¿no? Ahora nosotros somos el proletariado, ¿no? Y que estamos intentando llegar a lo que llega la burguesía, que en realidad se convirtió en el pensamiento de la realeza que era en el siglo XVII y XVIII, ¿no? Solo las clases en ascenso logran tener una visión del mundo verdadera, es decir, correspondiendo objetivamente a la realidad histórico-social. Y claro, ¿cómo negar esto, no? Las clases en ascenso logran tener una visión del mundo verdadera, ¿por qué? Porque van abriendo más su mente, van conociendo más el mundo y se van informando más, ¿no? La educación es necesaria para poder ser una clase en ascenso y para poder sobresalir en la vida, ¿no? Y para poder tener un proceso de democracia, porque si nosotros no conocemos nuestros derechos, no podemos conocer en realidad qué es la democracia.
Y tan pronto como la burguesía se impone y logra la hegemonía, pierde objetividad respecto a la visión del mundo de una nueva clase en ascenso, el proletariado. Es lo que les decía, ahora como la burguesía ya escaló un peldaño alto y pues ahora ellos son la clase social alta, pues se olvida de nosotros el proletariado, ¿no? Y lo mismo les pasó a ellos allá por el siglo XVI, XVII, y al finales del XVII, que para poder escalar, pues tuvieron que ser portavoces. Nosotros como proletariado tratamos de hacernos escuchar como con manifestaciones, marchas, dando a conocer nuestras inconformidades, aunque muchas veces no son escuchadas, ¿no? La opinión pública era considerada por lo general como una clase de producto social, no como una colección de opiniones diversas, sino como la opinión de un público. Park considera a la multitud y al público similares en un aspecto clave. Ambos son mecanismos de adaptación social y cambio, y claro, una multitud pues también pide un cambio, pero por desgracia a veces la multitud en lo que se diferencia mucho del público es que hace sus manifestaciones a veces no de una forma muy agradable, en una forma correcta, y el público debate y trata de llegar a un acuerdo para que pues se vea beneficiado el punto de vista en el que ellos piensan, ¿no? Pero siempre y cuando no maltratando ni monumentos ni nada de esto, o haciendo marchas radicales como lo hacen en ocasiones las multitudes, ¿no? Considerar al público como un conjunto de todos los miembros de la sociedad fue una decisión democrática populista, pues se compromete en una consideración o discusión seria de la mayoría de los asuntos. Existen agrupaciones muy variadas e incluyen desde el público de conferencias, exhibiciones cinematográficas o reuniones políticas. Existe el público y el público. ¿Qué quiero decir con estas dos palabras? O sea, existe el público que se dedica a ver la televisión, ir al cine, ir al teatro, ir a conciertos. Ese es un cierto público, ¿no? El público que es atraído por ciertos espectáculos y el público que da a conocer su opinión, que en estos casos serían los portavoces de la opinión pública, ¿no? Bueno, la opinión pública necesita a los medios de comunicación para su expresión y conocimiento, pero el problema es saber si es una mediación neutral y fiel. Desgraciadamente, como les comenté, vaya la redundancia, la opinión pública siempre va a necesitar de los medios de comunicación para su expresión y conocimiento. Claro, si esta opinión pública se quiere hacer de forma masiva y es de interés colectivo de toda la sociedad. Por desgracia, a veces los medios transgiversan la información, como les repito, y la hacen ver de otra forma para, ya sea para beneficiarse de ellos o para desprestigiar el movimiento del cual se está tratando de hablar, porque en muchas ocasiones el público le tira al gobierno y lo que hace el gobierno es defenderse, ¿no? ¿Cómo? Tratando de revertir la información o cambiarle ciertos datos para poder beneficiarse. Como consecuencia del proceso y sus influencias, el resultado final de la opinión se puede mostrar distinto a aquel que aparecía en condiciones iniciales. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación a veces cambian muchas cosas de la opinión pública para tratar de beneficiarse, como repito. Bryce mantiene una postura bastante pesimista sobre el funcionamiento de la opinión pública en sistemas democráticos. Y claro, una posición bastante pesimista porque en realidad, en la actualidad, nosotros, aquí en México, un ejemplo, queremos ser una democracia y tener las decisiones y tener voz y voto en todo lo que se va a hacer en el país. Se podría decir que para eso tenemos la Cámara de Diputados o los senadores, pero en realidad no es una democracia, no es una democracia porque no, a veces se levantan muchas leyes, se aceptan muchas leyes y se estrenan muchos nuevos artículos o X cosa de leyes, ¿no? Sin siquiera los mexicanos ser consultados. ¿Cómo hacen esto? Pues poniendo cortinas de humo, poniendo programas los fines de semana, a ciertas horas, o sea, enajenando a la gente porque mientras ellos están enajenando a la gente con la televisión o con alguna otra cosa, bajo el agua están metiendo leyes, ¿no? Y eso es pesimista sobre el funcionamiento de la opinión pública, vaya, porque no es una postura democrática ante la opinión pública. Y también Marx cree que la opinión pública no es el reflejo del sentir de los ciudadanos, sino que es la opinión de una clase social determinada. Y en este caso, muchas veces la clase social determinada que hace su opinión pública valer a la fuerza es la burguesía, ¿no? Dunham aporta en su opinión que el sistema político está en constante observación, puesto que se mantiene como elemento del debate público. Y claro, nosotros como mexicanos, poniendo de ejemplo a México, siempre
Considero que la mayoría de los mexicanos estamos hablando del gobierno, ya sea actual, pasado o el que vendrá, porque estamos muy acostumbrados a lo maleado, ¿no? A que nos roben, a que nos hagan leyes que nosotros no autorizamos como población, porque vaya que en realidad no es una democracia la que se está viviendo en México. Y pues la tarea es de la relación de la opinión pública con la democracia en el marco del proceso de la comunicación masiva. Desgraciadamente, la opinión pública con la democracia solo se favorecen y se llevan cuando son épocas electorales. Cuando las épocas electorales pasan, todo lo que es opinión pública se puede seguir haciendo pública, pero como bien lo dice el MAP y como bien lo expliqué hace rato, desgraciadamente los medios de comunicación, la burguesía y los políticos, la clase alta, vaya, transgiversan la información y muchas veces hacen caso a la opinión pública, pero también cambiando muchas cosas para mediar sus intereses y verse beneficiados. Bueno, profesor, espero le haya servido mi explicación sobre el mapa conceptual integrador y pues espero tenga usted unas buenas vacaciones, una feliz, un próspero año. Le mando un abrazo. Muy bien.